Bienvenido, bienvenida, bienvenidi a un episodio más de Madre Patria en este lunes 31 de julio. Tengo aquí a una súper invitada. Ella es Diana Jael, es egresada de la UAM en Ciencia Política. Ella está a punto de ser maestra en Administración Pública por el INAP y en ambos casos realizó trabajos de investigación relacionados con la creación y aplicación de la Ley de Disciplina Financiera para entidades y municipios creada en el 2015. Cuenta con una experiencia de más de 10 años en asesoría legislativa en el Congreso de la Unión en temas relacionados con finanzas públicas. Experiencia vasta en el ciclo presupuestario federal y estatal y ha tenido diversos puestos en áreas de enlace legislativo de gobiernos estatales e instituciones federales. Actualmente trabaja en la Auditoría Superior de la Federación, precisamente en el área de enlace legislativo. Así que, Dianita, como yo te conozco desde hace, ¿qué? ¿10 años? 10 años, aunque no lo creas, ya pasaron 10 años. Ya pasaron, se nos fue, pero aquí estamos. Así que, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí en Madre Patria, porque ahorita ya entramos, yo me acuerdo mucho en mis tiempos en Cámara de Diputados, estos ya eran tiempos de vamos a empezar a analizar presupuesto. Exacto. Y para eso, a mí me gustaría que nos pudieras empezar a dar una definición muy importante. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a la parte de diccionario parlamentario? ¿Y nos puedes dar la definición del día, por favor? Bueno, la definición del día es paquete económico. Para los que desconocen de esto, bueno, la definición es término que se utiliza en México para describir al conjunto de proyectos legislativos que presenta el Ejecutivo Federal al Poder Legislativo cada año fiscal para su análisis y aprobación en materia de política hacendaria, ingresos y egresos, y que sirven para el funcionamiento y operación de la gestión gubernamental. En materia de política hacendaria se presentan los criterios generales de política económica para la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación correspondientes. Muchísimas gracias, Diana, por esta definición. Aquí, como estás oyendo, bebé de luz, el paquete económico es una cosa muy amplia, que la componen en realidad tres cosas, ¿no, Diana? Sí y no. Uno de los indicativos de que ya eran así de winter is coming, de que comenzaba el presupuesto, era que llegaba la carpa de Hacienda. Sí, por supuesto. La carpa de la Secretaría Paquetote. de Egresos. Entre el edificio A y el edificio B de la Cámara de Diputados, era una carpa enorme. ¿Sí te acuerdas? Sí, por supuesto. Y era donde iban a cabildear sus proyectos, ¿no? Todo esto que componía el ramo 23, hoy desaparecido. ¿No? Ese ramo que decían, es que ahí se están robando mucho dinero. En efecto, era lo que se decía. Lo cierto es que funcionaba como, digámoslo, ¿qué te gusta decirlo? Como un aceite político para que transitaran ciertos acuerdos de repente. O sea, y lo cierto es de que muchas comunidades se veían beneficiadas, creo yo. O sea, la gente podía sentir de manera más directa el ejercicio del presupuesto, desde cosas tan vanas como pavimentar una calle, porque sí, eso salía de ahí, hasta los polideportivos, ¿no? Que era típico todas las personas que eran asesoras de diputados y todo eso, que ir y meter sus polideportivos. Entonces, sí había una diferencia de ese entonces a lo que se hace el día de hoy. ¿Por qué lo digo? Porque al paquete que te manda, como bien lo decía ahorita la definición, ¿qué es lo que se compone básicamente? Se compone de una ley de ingresos que equivale a todo lo que de dónde va a hacerse llegar el dinero, el gobierno federal para hacer todos los proyectos y todo lo que tiene que hacer el próximo año. Claro, como nuestras bolsitas. Exactamente. Lo que supuestamente le entra a Pemex. Sí, ¿no? Esas cositas. La manera en la que se trabaja el presupuesto del país no es muy distinta de lo micro a lo macro. Digámoslo así, la ley de ingresos es el papá llegando a la casa, así de que mija, gano tanto de trabajar y la mamá ahí le hace las cuentas y todo ese rollo. Y la mamá actuaría como lo que es el PEF, ¿no? Que es así, pues de este dinero que juntamos es lo que me voy a gastar en A, B, C o D. En el caso de nuestro país, otra cosa que compone el paquete económico son las iniciativas que presenta el Ejecutivo Federal con carácter a veces de prioritario y a veces que componen esta parte del paquete para decir, bueno, yo en mi ley de ingresos yo estoy diciendo que voy a recaudar, digámoslo así, 100,000 millones por IVA, pero el día de hoy estoy viendo que estoy recaudando 80,000 millones. ¿Cómo voy a llegar a eso? Pues entonces presento una iniciativa a la ley del IVA o en alguna otra ley. En el caso de los ingresos de nuestro país se componen principalmente, no solo por los ingresos petroleros, que es parte de lo que se reformó
en todas estas reformas estructurales que hizo Peña Nieto, precisamente porque dentro de la planeación que conlleva todo esto, ya se comenzaba a vislumbrar que el país pues no podía sobrevivir solamente de ingresos petroleros, que era el fuerte antes de la ley de ingresos. Y se hacen modificaciones que incluyen a la ley del IVA, a la ley del IEPS, que es Impuestos Especiales sobre Productos y Servicios, así es la ley de IEPS, y sobre derechos. Más o menos les platicamos qué es esto. Derechos es todo lo que ustedes pagan cuando van a un museo, cuando sacan un pasaporte. Esos son los ingresos que obtiene la Federación de derechos. Y se ve reflejado en las primeras páginas de la ley de ingresos, que se le conoce como carátula. La carátula con lo que inicia es diciendo así de que, no sé, el gobierno federal estima que para el 2024 va a recaudar alrededor de 9,000 millones de pesos. Y dices, pero ¿cómo los vas a recaudar? ¿No? Y entonces es donde te dice, a partir de esto, punto número 1, derechos. De derechos yo estimo que voy a recaudar 3,000 millones de pesos. Punto número 2, a través de ingresos petroleros. De ingresos petroleros yo voy a obtener esto. De ingresos petroleros, los dividendos, los que obtiene directamente de los negocios que hace Pemex y los que obtiene México como país, ¿no? Por permisos de exploración, bla, 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 bla. Punto número 3, a través de impuestos. De impuestos estimo que se van a recaudar tanto de IVA, tanto de ISR, tanto de IEPS, y así se va, ¿no? Por ejemplo, con empresas productivas del Estado, en este caso CFE, voy a recaudar tanto, y así hace su sumita, ¿no? Pero les decía que funciona un tanto como un hogar. Les comentaba que antes era más movido, o que se sintió mucho el cambio, porque a raíz de los comentarios del presidente de que pues no iba a aumentar impuestos y todo eso, no ha presentado iniciativas grandes que cambien realmente la manera de recaudar impuestos o ingresos de la Federación. Las que se han presentado, por ejemplo, es en el caso de derechos, que eso sí, ustedes se pueden dar cuenta que año con año aumenta el costo del pasaporte, aumenta el costo de las entradas a un museo, todo eso. Lo único que ha hecho ha sido ajustarlo conforme a la inflación. Bueno, ahí ya van, digamos, 3 componentes, ¿no? Lo que es ley de ingresos, las iniciativas y el presupuesto de egresos. Los criterios de política económica en sí es el instrumento legal con el cual se supone que hacen la estimación para decir, yo voy a llegar a esos 9,000 millones de pesos, son 9 billones de pesos. Los criterios de política económica en sí están basados en un documento anterior que se entrega a más tardar el 30 de marzo, el cual se llama Precriterios de Política Económica. ¿Qué es esto? Este documento es un documento de diversos criterios e indicadores macroeconómicos que te dicen cómo está actualmente el mundo, que te dicen, por ejemplo, obviamente todos tenemos en la mira que el 2020 fue un parteaguas para la economía mundial. Claro, ¿no? la pandemia. 2020 se calculaban 6 billones de pesos que se iban a recaudar en total, y al final acabamos recaudando poquito más de 5 billones y medio. Wow. Perdón. Hagan de cuenta que los criterios de política económica miden precisamente el costo aproximado, que es una estimación del costo que va a tener cada barril de petróleo el próximo año, conforme se había comportado el año anterior y el año subsecuente, bla, 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 bla. ¿Qué sucedió en 2020? Si recuerdan que hubo un momento en que el barril de petróleo estaba en 0 pesos, sí, $0, que se cayó. Para esos momentos se cuentan con coberturas petroleras, así se llaman. Son unos instrumentos que actúan como seguro. ¿Cómo funcionan? Dentro de estas estimaciones que se presentan en los criterios de política económica, tú dices, yo estimo que el precio de cada barril de petróleo va a ser aproximadamente de $30 a $50. Y con base en eso yo digo que voy a obtener 3,000 millones de pesos. ¿Y qué sucede? Pasan eventos como este, ¿no? En el cual si tú traes tu estimación en $60 por barril y no llega más que a 30 o a 20, 25, entra este seguro, y lo que hace es pagarte el resto del costo del barril, y por eso es de que se obtenía dinero. Como todo seguro, pues tiene su limitante. Básicamente eso contiene los criterios de política económica. Otra cosa que contiene es la estimación del crecimiento del Producto Interno Bruto del país. ¿Cómo se obtiene esto? Igual, ¿no? Conforme a indicadores nacionales e internacionales. Y esa es otra parte que como que nos cuesta mucho, o le cuesta mucho al análisis nacional, a veces reconocer las fuentes internacionales y entender que al final la economía ya funciona mundialmente, y que en efecto algo que afecta a un país en la región más recóndita de Asia va a afectar en el resto de la economía, y por eso es de que todos los indicadores se acaban moviendo. Y cuando tú haces estas estimaciones para ver cuánto dinero vas a juntar en un año, las debes de considerar. Aquí, a ver, yo tengo unas duditas, Diana.
Porque la verdad es que hace ya casi 5 años que ya no estoy en el presupuesto ni me tocaron estos cambios de análisis presupuestal, pero creo que podríamos hablar del asunto de que estas modificaciones a la ley del IVA, ley del ISR, ley del IEPS, se llama miscelánea fiscal. Así es. Y que esta miscelánea fiscal puede o no puede presentarse. Por ejemplo, Exacto. en el 2022 vimos que no hubo una miscelánea fiscal porque justo esto que nos comentas, el presidente dijo, no voy a aumentar impuestos. También, bueno, gracias porque pues veníamos saliendo de una pandemia y aumentar los impuestos hubiera estado un poquito más duro a la economía mexicana, bueno, a la economía del mexicano y de la mexicana en esos momentos. Eso no se presentó. Eso es la miscelánea fiscal. Y luego también, ahorita que estás hablando justo del crecimiento y del PIB, recuerdo muchísimo una de las promesas del presidente de hacernos crecer al 4% cada año, ¿no? Que la verdad es que era un porcentaje que tú oyes, tú escuchas esto, Brillo escucha y dices, pero es poquito, pues 4 no es nada, seguramente lo podemos lograr. Y no ha sido así. Que también tenemos esta frase célebre del presidente de como anillo al dedo, cayó la pandemia porque pues eso pudo maquillar un poquito en el asunto económico el bajón que ya estábamos sufriendo desde el 2019. ¿Nos podrías comentar algo de esto? Sí, cuando recién inicia cuando se comienzan a ver los primeros atisbos de su administración, de hecho no crecemos. Y cuando tú acumulas 2 semestres en tendencia, que me acuerdo que en ese momento creo que fue 0.5 o 0 de plano, o sea, ya se puede considerar que estás en una recesión, ¿no? Entonces, es cuando sucede esto de la pandemia y dice como anillo al dedo, porque era su segundo semestre que se encontraba con crecimiento de 0.5 o 0. Y eso es parte de lo que a lo mejor ha sido mucho conflicto con esta administración, porque a lo mejor y para varios les puede parecer en efecto algo muy simple el elaborar un presupuesto de egresos o el hacer este tipo de cálculos tan exactos que requieren de cosas tan técnicas como lo es la econometría, pero al final me parece que dentro de todo el espectro político, lo que se refiere a la economía, a lo mejor debería de ser lo más técnico y lo que más se debería de tener cuidado, ¿no? Porque estamos diciendo que se parece mucho en lo micro a lo que puede ser una economía casera, pero la diferencia es que la economía de casa no mata personas, ¿no? Entonces, esa pequeña delicadeza es lo que hace la diferencia con lo que es llevar el presupuesto de un país y el hacerte responsable. Y precisamente lo que es ese documento de criterios de política económica y precriterios son muy cuidadosos. Cuando salen, la mayoría de los analistas, por ejemplo, en el caso de Banamex, emite un informe que hace análisis sobre la situación económica del país y dice, efectivamente, ¿se puede llegar a este crecimiento o no se puede llegar? Si lo recuerdas, han sido igual las calificaciones, así de que, 1.5% y aplaude, ¿no? O sea, y si el chiste es parecerte más a los países primermundistas, a Dinamarca o a Finlandia, lo que tú quieras, la transparencia precisamente es importantísima, porque quiere decir que no solamente estás diciendo de que voy a crecer al 3.5%, no, estoy diciendo que voy a crecer al 3.5% porque tengo estos indicadores económicos que están mostrando que sí puedo llegar a ese 3.5%. Me puse a revisar cómo había aumentado la LIF, porque, bueno, la recaudación o lo que se pretendía presentar en la ley de ingresos. Con respecto a años anteriores, ¿esto por qué? Porque a mí sí me saltó mucho que los últimos años se habla en cada LIF las estimaciones que crecen en billones. Te estoy hablando que en la LIF de 2013 se hablaba de 2.5 billones de recaudación. 2013. Para la ley 2014 eran 4.5 billones. Dirás, ¿por qué saltó ahí casi el doble? Porque fue cuando se hizo la reforma hacendaria, si lo recuerdas. Claro, de estas reformas estructurales del presidente. Entonces, cuando Peña presenta su paquete económico y presenta un número más alto, es porque ya traía reformas que lo iban a avalar. De que sí, efectivamente estoy diciendo que voy a recaudar más, pero es porque dice A, B, C y D, ¿no? Que de hecho, uno de los grandes logros que yo le ataño al presidente Peña Nieto fue justo este sistema de recaudación, porque él puso en orden, y si hoy hay un sistema recaudatorio muy amplio y que de verdad jala así de,
no, usted me debe impuestos, usted de esto, usted del otro. Pues fue gracias a esta reforma peñanietista. Exactamente, sí, y la verdad es, volvemos a lo mismo, es un área técnica y Peña si algo tenía era técnicos. Hagamos esta recapitulación. Tenemos ya todos estos elementos que integran el paquete económico. ¿Qué te parece si ahora sí nos vamos ya así como de llenísimo a qué es entonces bien a bien o bien a mal? O mal a bien, el presupuesto de egresos de la Federación, Dianita. De hecho, se me fue decirles que también incluye la deuda que se le autoriza al Ejecutivo Federal. Esa era otra duda que traía de mis bebés no de luz. Piden, no, Dios mío. Sí, el artículo 2 y 3 les va a decir cada año cuánto es lo que pide el señor, ¿no? De deuda federal. O sea, deuda existe. Sí. Y ha incrementado la deuda. Sí. Porque pues y nuestros ingresos también incrementan año con año. Así y tenemos una deuda nacional y una deuda internacional. Así es. Esa duda, bebé de luz, que me hiciste ahí por las redes, pues ya está contestada. Claro que hay deuda, claro que aumenta. ¿Nos podrías hablar ahora sí de qué es el presupuesto y cómo se compone? Algo muy importante a señalar de tanto el presupuesto como los criterios y como la ley de ingresos, que su periodicidad es anual, ¿no? O sea, se entra en vigor el 1 de enero de cada año, en el caso de la ley de ingresos y el presupuesto, porque pues al final los criterios es un documento técnico nada más. Siempre se busca que la cantidad de ingresos sea la misma de egresos. Eso es lo mejor y de hecho a veces pueden los ingresos superar más bien. Ahí sería superávit, ¿no? Cuando tienes más ingresos, Y exacto, la última vez fue en el 2017, me parece que sucedió esta situación, ¿no? En este caso, al padre de familia le cayó que hace 10 años le prestó a su hermano y su hermano por fin le regresó los 3,000 pesos que no le había pagado y ahora en lugar de tener 40,000 pesos al mes, tiene 43,000 y esto es el superávit. Exactamente. Y cuando caes en déficit es cuando precisamente tu ley de ingresos es así de que tengo 8 billones y necesitaba 9. Estás en déficit. Pues efectivamente ahí es cuando pides. Algo que les pasa mucho a los millennials en este país, ¿no? El día de mañana ya no tienes para comer. Y ya se acabó la quincena, sí, ¿no? Y sobrevives por pura ansiedad. Exacto, ya no hay maruchans en la alacena, ¿no? ¿Qué es lo que te está pasando? Estás viviendo en déficit, ¿no? A partir de ese momento estás en déficit, ¿no? Hasta calórico, ¿no? Lo cual es mucho mejor. El punto es de que en ese momento es cuando entras y dices, vas y le tocas, ¿me prestas, mamá? ¿Me prestas? O asaltas la alacena de la mamá o le pides un préstamo a tus papás, ¿no? Claro. Exacto. Ahí es cuando entra el déficit. Muchas gracias. Que al final volvemos a lo mismo. Estos primeros artículos de la ley de ingresos te dicen, se estima que el presupuesto, que lo recaudado para el año 2024 van a ser 9 billones. Y se le autoriza al Ejecutivo Federal para contraer deudas, lo ponen en préstitos, ¿no? Porque como nos encantan los términos técnicos, pero también que nos entiendan, ¿no? Entre la población, ¿no? Se le concede al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda un empréstito por 2.5 millones de dólares. Se le concede una deuda interna de bla, 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 ¿no? O sea, ya viene manejado ahí. Lo que, digámoslo así, que lo que dicen es, te autorizo hasta, ¿no? O sea, si tú necesitas, manito, te puedes hacer de la ayuda de este préstamo que te da el Fondo Monetario Internacional a cuotas bajas durante un ching de años, ¿no? De décadas. Que lo paguen tus niños, tus neonatos, que lo ¿no? hagan ellos. Sí, exactamente. ¿Cómo se compone el presupuesto? Está integrado por 2 partes, una que se le conoce como articulado y la segunda que son los anexos. Al final, el articulado lo que dice es, por ejemplo, para la Secretaría de Agricultura, que era precisamente lo que me decías, la clasificación de los ramos, que viene clasificado administrativamente. O sea, lo que te señala el presupuesto es quién lo va a ejercer, quién va a ser el administrador directo de esos recursos. Por ejemplo, más que nada responde a la pregunta, ¿quién va a ser el responsable de ese dinero? Que eso es muy, muy, muy importante, ¿no? En la mayoría de las dependencias federales antes se manejaba la figura del oficial mayor, ¿no? Y sobre ese su santa cabeza, cómo se gastara el dinero. Que al final nos lleva eso a un dato curioso, digámoslo así, o un fun fact de la administración pública. Actualmente la administración pública en la mayoría de las dependencias, o al menos hasta la última vez que yo estuve en una en 2018, dependencia
directa de control del gobierno federal, se maneja por comités. Y los comités te ayudan mucho en cuanto a lo mejor transparencia, digámoslo entre comillas, porque tienes comités de adjudicaciones, comités de administración, comité de planeación de presupuesto, que precisamente no buscan que recaiga en una sola figura toda la responsabilidad del ejercer el presupuesto, ¿no? Bendito Sino Dios, que, exacto, podría parecer bueno. Pero como vimos en el caso de la hoy liberada Rosario Robles sí. y madre feminista de todas las mujeres de México a partir de este año, ¿no? De este mes, Rosario acaba en la cárcel cuando ella no fue la ejecutora del gasto, sino su oficial mayor y su director de planeación y presupuesto. Y a lo mejor ahí es otro de los detalles donde puedes observar las inclemencias de este sistema judicial mexicano, ¿no? Porque al final, pues, ella no firmaba, no autorizaba ni nada, sino precisamente este comité, que era un grupo que sí ella designó, pero pues no, en ninguno de los documentos venía su firma, ¿no? Sino de todas estas personas. Por eso te decía de que... Personas que no están detenidas, que no fueron detenidas, que no fueron procesadas y que no fueron investigadas, pero ella como figura política representativa para cierto imaginario del priismo, que en realidad, si lo recuerdas tú bien, bebé de luz, brillo escucha, Rosario Robles viene del perredismo. Sí. Y viene de Andrés Manuel. Pero bueno. Regresamos a los comités. Exactamos Y olvidamos un poquito el lado de la justicia selectiva mexicana, sí. ¿no? Perdón, es que ya saben, mi pecho no es bodega. Sí, nosotras somos así, mana. Sí, entonces tú regresamos a los comités. Sí, como les decía, el presupuesto de egresos de la Federación está dividido por ramos administrativos, digámoslo así. No sé si ustedes han visto en varias ocasiones, cuando abren como tal el link dentro de la página de Hacienda, no solamente les va a mostrar la iniciativa del presidente, porque, otro dato muy, muy importante. Esto lo tiene que presentar el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre de cada año. Esa fecha es inamovible. Eso no se cambia, bueno, a excepción de cuando entra presidente. Cuando entra presidente es cuando se puede recorrer esta fecha y ahora sí que pues esperamos con las manitas cruzadas a que él finalice su proyecto. Hasta se incluye una partida presupuestal precisamente para su equipo entrante, al menos en la Secretaría de Hacienda, ¿no? Y ellos ya son los que realizan el proyecto de presupuesto de egresos y la iniciativa de ingresos. Allá en el lejano año del 2012 y del 2014, todavía en la administración peñista, era muy divertido el día que entregaban el proyecto de el PPEF, es como se le conoce, el proyecto de presupuesto de egresos, cuando entregaban la miscelánea fiscal, porque pues no existía WhatsApp que enviaba archivos, ¿no? Entonces, en cuanto lo entregaba el Ejecutivo, o en cuanto existían los dictámenes, había gente, se los juro. O sea, imagínense esto, la Comisión de Hacienda y la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, ambos son las únicas comisiones, y bueno, ahorita ya es un desastre, ¿no? Pero en ese momento eran las únicas dos comisiones que podían tener más de 30 integrantes, atendiendo precisamente a que pues se quería representación de todas las entidades para tener control directo sobre el presupuesto del país. Llegaba la Secretaría de Hacienda, en ese entonces de esta carpita que les platicábamos que se ponía entre los edificios. El día de hoy nada más de repente sale el presidente de la comisión, ¿no? o algún diputado de esos de los que tiene contacto con los pinos, con el dictamen en las manos, ¿no? Y entonces todos como perros. Atrás. Y entonces salías corriendo por el dictamen. Y entonces todas las copiadoras que en ese momento... no era un dictamen de 10 hojas. No. Porque eso era lo divertido. O sea, como existía Ramo 23, que tampoco era tan malo, porque al final era una lista de deseos a los Reyes Magos. O sea, estamos hablando que había proyectos había dictámenes de 700 hojas. ¿no? Sí, me acuerdo, así se vuelve a brincar el ojo. Exacto, ¿no? Y lo divertido de esto, porque la Secretaría de Hacienda hacía la maldad de subirlo escaneado, pero de fotografías. Sí, para que nos costara más trabajo, por supuesto. Esa era la maldad priista, bebé. Exactamente, porque tú no podías darle control find para encontrar a Tenayuca, ¿no? Así del polideportivo de Tenayuca o de Ciudad Nezahualcóyotl. Sí. No, por eso todos usamos lentes. O sea, esa es la razón principal, porque tenías que buscar letrita por letrita así y tú, no manches,
no le pusieron el 1.5 millones que me prometieron. Que me prometieron, Sí. ¿dónde está mi 1.5 millones? Exacto. Y volvemos a lo mismo, seamos honestos. La mayoría, el 70% de esos proyectos que componían Ramo 23 no se hacían realidad. Nunca les llegaban los recursos y todo eso. Diversas causas. La principal era porque a pesar de que en ese momento era solamente una hoja de Excel que se le llamaba Anexo 2, en el cual decías Polideportiva de Tenayuca, quiero 1.5 millones. Aunque era solamente eso en ese momento, después tú tenías que cumplir con ciertos criterios técnicos a la Secretaría de Hacienda. Sí. Y entonces ahí era el embudo, el cuello de botella, y donde realmente se hacía el filtro de qué proyectos eran viables y qué proyectos no. Y entre las preguntas que le hice a los bebés de luz de ¿qué quieres saber de presupuesto? Una legisladora me preguntó, ¿cómo se aprueba por mayoría? Pues creo que el Ramo 23 era justo ese... El aceite, el combustible que hace lo que tú dices, ¿no? Que en donde, ok, bueno, vamos a darle a esto. ¿Cuántos municipios del PRD quieren dinero? Ok. ¿Cuántas entidades? Ok. Y ahí era como más o menos se generaban o se buscaba generar ciertos consensos. Fun fact 2 sobre el tema. A pesar de lo que se creía que al PRI le tocaba más dinero, lo cierto es de que ya el día de hoy que hablan los exdiputados del PRI, que a lo mejor el día de hoy son de Morena y demás, es de que a los del PRI eran los que menos les daban, ¿no? O sea, realmente sí se utilizaba como una especie de lobby alrededor del Ramo 23 en el cual se le otorgaban, digámoslo así, beneficios presupuestales a municipios del PRD, del PAN y de Morena, porque en ese momento ya hubo un momento en el que ya existía Morena, MC, sí. Se les otorgaban recursos para que pues tú pudieras pavimentar la calle de tu pueblito, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor en ese momento no era mucho, pero si esto lo está escuchando gente de a pie, sabe que el día de hoy las calles ya no tienen la pavimentación que antes se hacía o no se hace el cambio Diana, de banqueta. Es que ya la gente misma jala el dinero y pavimenta su calle sin ningún conocimiento en ingeniería, ni técnico, ni nada. Exacto. Entonces sí, ese es otro detalle, ¿no? Que realmente a los que se les daba más presupuesto eran los diputados de la oposición en ese momento. Bueno, les decía esta parte de que entran a la página de la Secretaría de Hacienda y van a encontrar la información por tomos. ¿En qué se dividen estos tomos? Hay que entenderlo a partir de la Constitución y de que la Administración Pública Federal, que es la que le compete al Ejecutivo Federal, es lo que vas a encontrar dentro de los ramos administrativos, que es decir, la Secretaría de Hacienda y todas las secretarías, pues, de las cuales emana la operación del gobierno federal. También dentro de estos vamos a encontrar otro apartado que incluye a todos los ramos autónomos. Los organismos autónomos, como tenemos al INE, como tenemos a la CNDH. Y ahí en ese apartado entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. En ellos vamos a encontrar el presupuesto destinados a ambos dos. Que ahí hago una pausa, Dianita, y son ellos mismos los que elaboran su presupuesto, ¿correcto? Entonces ellos dicen, ok, como lo hacía el INE y que nos explicó Lorenzo Córdoba magistralmente en la Cámara de Diputados, creo que unas 2 veces, y es, a ver, señores diputados y diputadas, no es que el INE quiera pedir 5,000 millones más de pesos, sino es que estamos proyectando que ustedes quieren hacer ciertas consultas populares que no brotan de la nieve como margaritas, sino se necesita jalar dinero que tampoco crece en los árboles, y por eso es que les estamos haciendo esta proyección presupuestal. El INE manda su presupuesto, el Poder Legislativo manda su presupuesto, la CNDH manda el suyo, y así. Entonces el Ejecutivo lo que hace es, venga, lo arman, y eso es lo que nos mandan y eso es lo que presentan en la página de la que nos estás hablando. Exactamente, ahí los pueden encontrar. Otro ramo que viene es el ramo general, el cual va a comprender los recursos que les son transferidos a las entidades federativas. Uh-huh. ¿Por qué, comadres? Algo que se me había pasado comentarles, que según yo iba a hacer desde el principio, es que el presupuesto de egresos, todo lo que compete a las finanzas públicas del país, no existe por ósmosis, no es porque el día de hoy, y lamentablemente es algo que hace esta administración, que creas que voy a hacer el Tren Maya, ¿no? Hey, tú, vato, ¿qué vas pasando? Dale 5,000 millones de pesos a este güey para que... No funciona así, ¿no? De hecho, existe una ley de planeación. Y bueno, les comentaba esto porque
una de las leyes principales, digamos que para mí como asesor hay dos leyes fundamentales que guían y rigen el sistema de las finanzas públicas de nuestro país. Uno es la Ley de Coordinación Fiscal, que esta fue creada, o sea, ya está roca. A ver, la neta, ¿no? Ley de Coordinación Fiscal, la tengo por aquí, en 1978. No, sí, ya tiene sus Ya está añitos. roca, ya está como roca. los buenos vinos. Sin embargo, la segunda ley que considero yo más importante, que es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Habilidad Hacendaria, hacendaria. es del 2006. O sea, sí está súper desfasada. ¿Por qué les decía la de coordinación fiscal? Es importante porque, de hecho, ustedes van a ver en múltiples ocasiones que existe el reclamo de Ciudad de México, de Estado de México y de Nuevo León, de que es que yo recaudo más, güey. Uh-huh. O sea, yo podría existir en este mundo sin ustedes, malditos, ¿no? O sea, la neta, ¿no? Y tienen razón. En efecto, estas tres entidades podrían, es más, hasta Yucatán podría entrarle al juego de decir, yo puedo ser, el día de hoy me declaro el Estado libre y autónomo de Yucatán, bomba, y puedo subsistir. Con todo lo que ellos recaudan. Exactamente. Porque además de las recaudaciones federales, tenemos las recaudaciones locales. Ajá. Y hay que recordar, bueno, es muy importante, uno, que estos estados que les acabo de mencionar tienen un número grande de población y tienen actividad económica fuerte, ¿no? Uh-huh. Se desarrollan. Tesla, Exactamente. el compadre vean de al Samuel. Sammy, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Les decía de la Ley de Coordinación Fiscal porque precisamente es el argumento teórico, digámoslo así, para que se recauden los ingresos a través de la federación. Esta ley lo que hizo fue en determinado momento decir, a ver, de que, güey, efectivamente se está desarrollando el país de manera desigual y algo tenemos que hacer para que le vaya bien a Oaxaca y le vaya bien a Nuevo León, para que le vaya bien a Guerrero y le vaya bien a Yucatán. ¿Qué es lo que hacen? Digamos que en determinado momento la federación, o bueno, las entidades le daban su cachito, ¿no? Su derecho de piso a la federación para que la federación hiciera funcionar toda la estructura del IMSS, del ISSSTE, del Infonavit, de todo esto, y llegó un momento en el que dijeron, güey, esto ya es insostenible, ¿por qué no mejor lo recaudas tú? Y de esa manera es como la federación comienza a recaudar todos los impuestos federales, que es el ISR, el IVA, el IEPS, todos estos pequeños digámoslo así, contribuciones en todas las entidades y ya después las reparte. A esta parte se les llama aportaciones y participaciones federales. El gasto que se les da a las entidades que se encuentran dentro del ramo general, se divide en dos, que son las participaciones y las aportaciones. ¿Cuál es la diferencia? Las participaciones, tú como Estado las puedes ejercer libremente. Las participaciones, ¿de dónde vienen? Porque esto también es importante. Que, yo les comentaba hace ratito dentro de los ingresos, algunos impuestos como lo es el IEPS, y Alma lo recuerda bien cuando fue promovida la iniciativa de Peña Nieto. Sí. Parte de lo que se tasó en el momento en el que llega la reforma del IEPS, que es el impuesto especial a productos y servicios, se le puso un impuesto a la coca y a todas las bebidas azucaradas. Uy, también me acuerdo de esa gran discusión y me acuerdo del lobby. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en ese momento? Tanto la ley del IEPS, como les decía, productos y servicios, enmarca un impuesto especial a determinados factores, como en este caso es las bebidas azucaradas, ¿no? Y otro que se tasa dentro del mismo IEPS es la gasolina. Digamos que de ahí, del IEPS, nace también parte del Fondo Mexicano del Petróleo. En el caso del IEPS, cuando estamos hablando de que se le pone este impuesto especial a bebidas calóricas, los diputados promueven una iniciativa que dicen, ok, vamos a recaudar dinero por esto, sin embargo tenemos que poner una política que contrarreste todo el daño que hacen las bebidas azucaradas, ¿no? ¿Y qué fue lo que hicieron? Se creó un fondo para poner bebederos en las escuelas y en espacios públicos. O sea, por eso es de que les comentaba esta parte de que a veces es muy técnico y que no es así como que enchilame esta, ¿no? O sea, frijoladas para todos, ¿no? Exactamente. O sea, no puedes, la política mexicana tiene demasiados claros oscuros. Y este es uno de los aciertos que cumplen, ¿no? Les comentaba ahorita del Fondo Mexicano del Petróleo, porque precisamente de este fondo al final se entiende y esta es la raíz política dentro de
de la cuestión técnica. El petróleo siempre ha sido visto por los mexicanos como que es de todos. Entonces, la parte bonita es esa, de que como era un motor de desarrollo, digámoslo así, de todos y por todos los mexicanos, parte de las participaciones salen de ahí, ¿no? De este fondo. Lo distribuye la Secretaría de Hacienda conforme a una fórmula y se le da a cada entidad su dinero. Obviamente recibe más Tabasco que lo que va a recibir Chihuahua, ¿no? Porque pues Tabasco se ve afectado y beneficiado al mismo tiempo por tener ahí mismo las refinerías tan importantes, ¿no? En siglo XXI, pero bueno. Y la otra parte son las aportaciones federales. ¿Cuál es la diferencia? Participaciones te las gastas en lo que tú quieras. Las aportaciones ya vienen etiquetadas. Esta palabra es muy importante porque hay recursos, como lo son las aportaciones, en la cual te dice el gobierno, bueno, te estoy dando 1,000 millones de pesos, pero este 1,000 millones de pesos lo tienes que ocupar exclusivamente para salud, exclusivamente para educación. Y aquí también un detalle muy importante, ¿no? Que es en el que caen muchas observaciones. Cuando tú les das este dinero a las dependencias, a las entidades y todo eso, todas las dependencias y todas las entidades tienen una cuenta que está ligada precisamente a la TESOFE. Tú cuando llegas a gobierno, digamos que el día de mañana el MITA se convierte en la próxima titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O no sé, mejor otro ejemplo, ¿no? Porque pues ellos ya lo deben de tener. Digamos que mañana se crea la Comisión Nacional del Guarache, ¿no? Entonces, por supuesto. Pues para promoción del Guarache, ¿no? Eso, yo puesta. Exactamente. Y entonces nombran a Alma titular. Alma, dentro de las primeras cosas que tiene que hacer con su director de planeación y presupuesto, es dirigirse a algún banco y decirles, venimos a aperturar una cuenta del Estado. Entonces ya dicen, va a ser una cuenta gubernamental y ya te dan tu kit, te dan tu llave, así, señora, no vaya a perder esta llave porque pues la neta Qué bueno se va. que habría comité porque Almita lo perdería. Cárcel, ¿no? Y lo que tú tienes que hacer como institución es reportarla a la TESOFE. Y la TESOFE simplemente a esa cuenta te va a depositar. No depositan a ninguna otra. Eso porque se los estoy diciendo. Cuando te llega el dinero, por ejemplo, a través de participaciones y aportaciones, TESOFE te deposita ahí. ¿Qué es lo que hacían varios presidentes municipales y gobernadores? Jineteaban el dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos con excelentes intenciones, ¿no? Por ejemplo, así de que, me dieron 50 pesos para 50 millones para educación, ¿no? Pero si yo los meto ahorita y los pongo a trabajar en el banco, esos 50 se convierten en 60 y ya hay más lana. Hacían eso, pero erróneamente utilizaban el dinero para otras cosas. La ley responsabilidad hacendaria te especifica que si haces eso, los 50 millones si se transformaron en 60, los vas a utilizar, pero en el mismo rubro y en lo mismo que ellos te dijeron. En lo que ya está etiquetado, marcado como vaquita, ¿no? Exactamente. Si tú no lo utilizas al 100%, lo que sobre lo tienes que devolver en los primeros 15 días del terminado el ejercicio fiscal. Lo que no regreses contra tu cuerpecito. Claro, ¿no? Ya estamos hablando de defraudación, ¿no? Exactamente. Se llama fraude. En pocas palabras, ¿no? Pero varios lo que hacían, te digo, algunos con excelentes intenciones de darle más presupuesto a sus estados, a sus municipios, y otros tantos que decían, pues venga, chepa acá. ¿no? Exactamente. Ay, ¿dónde apareció esto? Exactamente, ¿no? Sí. Todas esas cositas se han ido corrigiendo con el tiempo y se han ido poniendo hincapié en que las instituciones y las entidades utilicen el dinero en lo que ellos mismos los etiquetan. Bueno, entonces estábamos en la parte de cómo se aprueba. Traía precisamente este libro de Thomas Piketty, dice, el güey es francés. Librito, pequeño librito es un de pequeño bolsillo, librito de viendo. Sí, exactamente. Lo amo, ¿no? O sea, fue el que me salvó en la pandemia, pero, porque efectivamente, como viste, no me aburrí, ¿no? Sí, exacto. Pero pone el libro se llama Capital e Ideología. ¿De qué va este libro? Thomas Piketty es uno de los economistas más reconocidos en la época contemporánea y precisamente es, digámoslo así, precursor de toda la gente que trata de cambiar el modelo económico y hacerlo más igualitario. Pero dentro de las cosas que menciona en este libro que relata la historia del capitalismo, es que menciona en qué momento
recae dentro de la Cámara de Diputados o los comunes, porque él estudia a través de la historia de Inglaterra, la facultad exclusiva de hacer el presupuesto, ¿no? Porque eso es cierto. Exacto. El único que tiene la facultad de analizar, discutir, aprobar, modificar el presupuesto es la Cámara de Diputados. El Senado aquí nomás observa y qué bonito es observar, porque estar ahí en sesiones de 2 días es cansado. Igual, en el caso del Senado sí aprueban la ley de ingresos ellos, pero no se meten en la parte de presupuesto. Y la miscelánea fiscal. Así es. También la miscelánea fiscal nos cae. Pero Así el presupuesto... Nada que ver. Entonces, por ejemplo, dice Thomas Piketty, ¿no? Que dentro de todas estas grandes momentos de reformas que se han dado a lo largo de la historia del hombre, precisamente ya saliendo del feudalismo y entrando al capitalismo, se crea, llega un momento en el que el conflicto político entre reyes, lores e iglesia llega a ser tan fuerte que se les ocurre crear la Cámara de los Comunes, ¿no? Dicen, pues bueno, ahí entra el pueblo y de esa manera también frenamos un poco lo que está sucediendo en Francia y no se les vaya a ocurrir eso de que cortarle el rey a la cabeza al rey, pues no, como que es muy exagerado. Vamos a darles un poco de poder y vamos a crear la Cámara de los Comunes. De historia parlamentaria, bebé de luz. Exactamente. Los lores, que recordemos que hasta el día de hoy existe Lord Farquhar y todos estos lores, ¿sí? ¿No? Por favor, que suenen brillitos para Diana, porque que nos hable también de historia parlamentaria, qué emoción. Bueno, ¿qué sucede? Dicen, bueno, existe la Cámara de los Lores, que son todos estos señores terratenientes y todo eso, ¿no? Entonces dicen, creamos la Cámara de los Comunes y lo más fácil es de que si llegan a hacer alguna modificación que no nos guste, pues que la Cámara de los Lores los vete. ¿No? Llega un momento en el que la discusión entre los reyes, iglesia y lores es tan fuerte que un personaje por ahí se mete a la historia, Salisbury, ¿no? Salisbury. Así es. Salisbury, por supuesto. Ok, carnal. La historia comienza a ser la situación comienza a ser tan ríspida y él dice, oigan, y a todo esto, ¿por qué no inventamos un presupuesto? ¿No? ¿Qué iban a hacer? Él sabía que en el momento en el que ellos lo aprobaran, la Cámara de los Lores iba a utilizar esa facultad de veto, ¿no? Entonces va y se los da, ¿no? Órale, apruébenlo, ¿no? Y entonces la Cámara de los Comunes la aprueba. Cuando se enteran los lores, la vetan. Y con toda la situación ríspida política que ya se vivía en esos entonces, de que como que eso de los reyes no está tan chido, pues se echan al pueblo en contra. Se les ocurre decir, ok, ¿cómo calmamos esto? Ya sé, elecciones extraordinarias, güey, ¿no? Ahí ya comienza a surgir el Partido Laborista y el Partido Liberal. A partir de que ganan, ellos dicen, pues como que esto de que la Cámara de los Lores, lo que equivaldría en México a los senadores, no está tan chido que opinen sobre si se les pone impuestos a los señores terratenientes, porque precisamente parte de donde salía el presupuesto era imponiéndole impuesto a la tierra, impuesto a la herencia y todo eso, y de ahí iban a agarrar dinero para la población. Dicen, pues como que no está tan chido, ¿no? Que los güeyes a los que les voy a cobrar decidan si puedes o no. Y es así como el Senado, la Cámara de los Lores pierde la capacidad de, ¿no? Y también en cuanto a lo del veto que te comentaba, a partir de ese momento dicen, si vas a vetar una ley, solamente la puedes vetar por 1 año. Y después de ese año entra en ejecución. Otra parte importante del presupuesto es lo programable y lo no programable. Aproximadamente el 80% se compone de presupuesto programable, lo cual quiere decir que eso o lo gastas en eso, ¿no? Y el otro 20% pues son cositas que puedes modificar. Todos estos recortes presupuestales que él ha hecho de manera inconsciente, o sea, al final todos los que somos administradores públicos sabemos que había mucho que corregir en el país, pero también había mucho que sí funcionaba, ¿no? Y que ahí iban dando, ¿no? Se dan todos estos recortes y todas estas modificaciones presupuestales sin considerar algo muy importante, ¿no? Para todo aquella persona interesada en economía y en finanzas públicas, la riqueza es finita. El dinero que le han dado a programas sociales, en efecto, se lo han quitado a otros sectores, ¿no? Claro. Y lo triste ha sido que no se... Por esto mismo de que no hubo un análisis técnico de a qué le recorto y a qué no, sucedieron cosas como lo de los enfermos de cáncer, ¿no? Que de repente se les acabaron las medicinas y dijeron, ¿no teníamos en esto? Pues no existe la compra, ¿no? Algo que es muy común ahorita ver en dependencias, que de repente se acaba el cloro, se les va la luz, les cortan el internet. Es muy normal porque no existe esta planeación.
No, y lo que acabamos de ver también en, por ejemplo, un hospital de Guadalajara, un abrazo a ti, bebé de luz, que tú sabes quién eres y que te cayó ese techo encima, lo lamento mucho, te abrazo infinitamente. Se vino abajo un elevador más, como el que mató a Aitana, y tuvieron que sacar a la gente, hicieron un hoyo y por ahí sacaron a las personas, y a los derechohabientes los estaban bajando por escaleras. ¿Por qué? Porque lo que habíamos visto, y yo te lo hablé en un TikTok, bebé de luz, que hay un programa como lo que nos está diciendo Diana, ¿no? El presupuesto se compone por muchas cosas. Una de esas cositas son programas que tienen dinero, recursos etiquetados, como para el mantenimiento de elevadores, que en 2019 estaba, si mal no recuerdo, unos 700 millones. De esos ejercimos 200 millones y pasamos ahorita al 2021-22 a tener 17 millones, y de esos 17 millones ejercer 5,000 pesos. Pues claro que los elevadores están cayendo no por los de antes, sino por los de hoy, que no pudieron hacer un mantenimiento técnico y un análisis técnico de este presupuesto, que en donde sí se requiere y donde no. Exacto. Hay una frase que creo que a todos los que nos dedicamos al sector público nos debería de mover, y es que la corrupción inicia en el momento en el que aceptas un cargo para el que no estás capacitado. Totalmente. Porque es muy bonito y realmente, o sea, ahí te das cuenta cuando una persona tiene experiencia o no en determinados puestos, ¿no? Yo he visto a mucha gente que le ofrecen direcciones de planeación y presupuesto, y dicen, ni más. Pues sí, ahí no te ves, güey. O sea, porque saben que es cárcel. Sí. Porque saben que es cárcel. O sea, si ejerces mal el presupuesto, es cárcel, ¿no? Debería ser. Y de repente también está el lado B de personas que llegan y, güey, soy director, güey, ¿no? Véngase. Y dices así de que, véngase todos mis compas, que no saben nada de esto. Ojo. Exactamente. La ineptitud cuesta, y cuesta a veces vidas, ¿no? Sí, lamentablemente. Exacto. En todo lo que venimos hablando, el presupuesto es demasiado técnico, efectivamente, porque es el aspecto más técnico dentro del gobierno y dentro de la política. Que las personas que hacen política se dediquen a hacer política, y que las personas que somos técnicas nos dejen hacer nuestro trabajo técnico, ¿no? Amén. Exacto. Brillitos, una cortina de brillitos para eso. Así es. Les comentaba que todas las modificaciones que se hacen al presupuesto tienen que ser de manera muy exacta. Y por eso les decía eso de que la riqueza es finita. Y más si no tienes crecimiento de tu Producto Interno Bruto, la riqueza es finita. Todo por servir se acaba. ¿Qué es lo que sucede malamente en Cámara de Diputados? Y eso se le puede achacar al 90% de legisladores, diputados y senadores, que presentan iniciativas sin presentar el impacto presupuestal. Uy, ¿qué es esto que nos dice Diana del impacto presupuestal? Es, a ver, si tú quieres quitarle el impuesto al guarache, entonces tienes que hacer un cálculo de cuánto dinero vas a dejar de recaudar como Estado por quitarle el impuesto al guarache, ¿no? Exacto. Otro ejemplo, ¿no? De algo que yo había pensado en legislar, ¿no? De presentar iniciativa. De los fuegos pirotécnicos. ¿A quién le gustan los fuegos esos que truenan de y tú, ¿no? Y gritan los niños y los perros y todos nos quedamos solos? A nadie, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no la ha presentado? Porque efectivamente tiene un impacto presupuestal sobre la economía de las personas a las que se dedican a eso. Y todo lo que le quieras mover a un país, si eres responsable, sabes que va a tener repercusiones. Exactamente, va a tener impacto positivo y negativo. Y entonces todo eso lo debes de considerar. Ejemplo claro de eso fue la iniciativa, la ideota que tuvo el Partido Verde Ecologista de cerrar los circos con animales, sin pensar a dónde iban a ir a parar los pobrecitos animalitos. Exacto. Yo me acuerdo muy bien de esa. Estábamos encerrados en una salita, en un sótano, no voy a decir de qué partido, pero estábamos encerrados en una salita, en un sótano, y estábamos justo discutiendo así como de, pero es que hay un montón de huecos y de vacíos que no sabemos qué es lo que va a pasar, y al final se tomó una decisión de, pero hay un costo político que no podemos asumir. Así que vamos a aprobar la iniciativa tal como está, vamos a presentar nuestras reservas y que sea lo que Diosita de la Cámara quiera, porque yo estaba en ese momento en Cámara de Diputados. Y soparrájatelas. Años después, ay no, sí, qué y de tristeza. La manera más cruel. Y lo mismo sucede acá en presupuesto. Como les comentaba, nadie, cuando le dieron toda esa lana a programas sociales, y tú que estás escuchando esto, si recibiste programas sociales, ese dinero no fue por ósmosis, no salió de generación espontánea. De dinero, sí. No, salió de los elevadores que no se repararon, salió del mantenimiento que no se le dio a la línea 2. Diana. Salió de un buen de lugares
de las medicinas que no existen. Qué fuerte. Ese dinero salió de ahí. Por eso volvemos y recalcamos, el presupuesto es técnico. Y yo creo que dentro de todo lo que puede ocurrir en la política, es el único lugar donde puedes decir si es bueno o es malo. Porque existen análisis que te pueden decir si es buena o es mala la decisión. Ahí creo que nos estamos acercando al final, Diana, de este episodio, porque la verdad es que yo necesito que te vuelvas a sentar conmigo y sigamos hablando de esto, pero creo que te estás acercando a lo que viene siendo la cuenta pública, ¿correcto? Exactamente. Bueno, algo que le decía ahorita a Alma, ¿no? Una vez que ya se ha aprobado el presupuesto, ojo, es importantísimo que tengan las fechas. Digamos que el presupuesto se tiene que aprobar a más tardar el 15 de noviembre de cada año, ¿no? Esto para que no se dé, no sé si lo recuerdan que salió alguna vez en las noticias que a quien sí le pasó fue a Donald Trump, cuando no le aprobaban su presupuesto en el Congreso de Estados Unidos y se caía en una parálisis del gobierno, una parálisis estatal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tienes ley de ingresos ni presupuesto de egresos y pues ¿con qué operas? Porque como lo recordarán, les dije que a partir del 1 de enero a las 0:01 del siguiente año, desde ahorita lo llamaremos ejercicio fiscal, comienza a entrar en vigor lo que se aprobó el año pasado, ¿no? Entonces, en México nunca ha ocurrido. De hecho, cuando entran presidentes, ha habido ocasiones en las que han sesionado hasta el 24 de diciembre, ¿no? Sí, pobrecitos, trabajaron el 24 de diciembre para aprobar precisamente la miscelánea del gobierno entrante, ¿no? Nos ha pasado. Exactamente. Ahora, como dice Alma, llegamos a esta parte que es la cuenta pública. ¿Qué es la cuenta pública? Ya vimos el factor donde se crea, se aprueba y ahora se ejerce. Que para ahí un paréntesis, se aprueba y ni siquiera bebé de luz, el presupuesto se aprueba con una mayoría, no voy a decirte que de las 2/3 partes, que es con la que se aprueba una reforma constitucional. ¿Por qué? Para que pues sea un poquito más difícil. No, esto se aprueba con la mayoría absoluta y 251. Y eso sí tienes a los 500, porque sí, en ese momento, eso es importante recalcar. Acuérdense que las votaciones es respecto del quórum. De los que están presentes. O sea, si en ese momento fueron nada más 400 vatos a trabajar, con 201 lo apruebas. ¡Vámonos! Exactamente. Que es lo muy chistoso, que eso en mis tiempos de oposición, yo siempre he sido oposición, pero en esos tiempos me acuerdo muchísimo de al PRIAN no querernos aprobar bolsitas de 10 millones para derechos humanos, como para el para el mecanismo de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas. Y no lo aprobaban. Y es que es así de fuerte, porque en realidad yo creo que hasta la ética debería de decir, si yo estoy pidiendo que le den 10 millones más a derechos humanos, debo de decir de dónde los voy a sacar y de dónde no debe de perjudicar tanto, ¿no? ¿Sabes de dónde nos gustaba sacarlo? De los viajes y viáticos, ¿no? Nos gustaba sacarlo que ojalá no me estén escuchando, pero de Sedena. Sedena, sí, que por ahí favor. hay un montón de dinero. Y luego Sedena es un caso aparte. Sí, o sea, un dineral ahí. Entonces decían, 10 milloncitos es como quitarle el pelo a un gato y meterlo a derechos humanos, y no nos lo aprobaba el PRIAN y hoy nos lo aprueba Morena. Exactamente. Y lo más importante, les decía, Sedena es un caso aparte porque es un caso de opacidad. Y de ahí viene la preocupación de que realice proyectos prioritarios en el país. Esos güeyes, o sea, es más, hasta auditoría de repente los han mandado así como que muy lejos, ¿no? O ha habido trabas legales que ellos interponen para que no sea analizado cómo ejercen su presupuesto. Cuando ustedes de repente dicen, ay, pero es que están exagerando, pues está bien que lo hagan los militares, que hagan algo en lugar de estar encuartelados. No, hay razones de fondo para que digas, güey, ese vato me puede estar diciendo que se gastó 10 pesos en la coca y la neta están al 2x1, ¿no? O sea, así de bizarro. Sí. Porque hay algo por ahí que se llama casino, que no quiero explicar qué es, pero funciona dentro del ejército y si algún militar lo está escuchando, sabes a qué me refiero, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, entonces entramos ya está ejerciéndose el presupuesto. Y cada trimestre la Secretaría de Hacienda debe de mandar informes a la Cámara de Diputados de cómo está ejerciendo ese presupuesto, que era precisamente lo que hablabas ahorita del IMSS, ¿no? Que se crean subejercicios, o al
al menos esta administración ha tenido demasiados subejercicios. Que es un subejercicio que, como ya vimos ahorita de sí, ya se elaboró el presupuesto, ya te dije, mira, mijo, el presupuesto, digámoslo así, volviendo al ejemplo de la madre, ¿no? Así de que, a ver, Panchito, te vas a ir a la escuela, te voy a dar 50 pesos, 10 son para los chicles, 20 para el sándwich y 30 para el material que te pidió la maestra. Y entonces regresa Panchito y no le paga el material a la maestra. Ajá. Ese es un subejercicio, ¿no? Claro. Chamaco, ya tenías el dinero porque no lo pagaste para que comenzaras a hacer el trabajo que te habían encargado. Eso es un Se le hizo fácil a Panchito no pagarlo y quedarse esos 30 pesos. Exactamente. ¿Por qué? Porque dijo, ay, es que mi mamá quiere un vestido, ¿no? Cosas por el estilo, y se lo da a la mamá, ¿no? Y nunca más va a volver a ver ese dinero, Panchito. ¿Qué es lo que sucede aquí? Se envían estos informes trimestrales en los cuales se especifica que todas las modificaciones que le hayan hecho al presupuesto que ya aprobó la Cámara de Diputados deben de ser reportadas. Yo le comentaba ahorita a Alma que en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria marca cuánto es lo que el Ejecutivo Federal tiene, digámoslo así, como derecho de modificar sin que tenga que presentar una nueva propuesta de PEF, digámoslo así. A la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Diputados la que tendría que volver a aprobarlo, porque como es la Cámara de Diputados la que tiene esta facultad de analizar, discutir, aprobar y modificar el presupuesto, pues tendría que pasar por ellos. Pero hay digámosle que una clausulita que le permite al titular del Ejecutivo, acá el presidente, hacer unas modificaciones sin que la Cámara tenga que sentarse y discutir y analizar y poner en boca de todos lo que se está o no modificando. Así es. Entonces, la mayoría de los ejecutivos recurren a esto, hacen modificaciones presupuestales sobre el año fiscal y acaban haciendo a veces modificaciones necesarias, ¿no? Un ejemplo, la pandemia. Como les comentaba, se van presentando informes trimestrales, ¿no? Podía hacer modificaciones y se pueden hacer hasta del 5%. Siempre del 5% de todo el presupuesto. Del ramo del que se trate o del presupuesto de la entidad, ¿no? Okay. O sea, todos pueden hacer modificaciones mientras que no rebase ese 5%. Okay. Lo que le comentaba a Alma es de que, pues, los ejecutivos han sido muy tramposos, ¿no? Porque de repente así como que presentan así de que, no, hoy lo hago por 0.3, ¿no? Mañana por 2 puntos, y ya cuando te das cuenta ya lo rebasas. Ya, de 0.1 en 0.1 ya se formaron 15%. Exactamente, ¿no? Ahora, ya una vez que se presentan estos, recordemos que el año pues tiene 4 trimestres, es muy importante porque varios de los periodos y varias de las actividades que se realizan en la Secretaría de Hacienda se miden por trimestres. Una vez que termina el año fiscal, Hacienda hace como que su recorte, presenta inicialmente un reporte en el cual dice en los primeros días, primeras semanas del año siguiente, de que pues recaudé esto, y esto se presenta precisamente porque entrega el cuarto informe trimestral, ¿no? Uh-huh. Que es en el que dice, bueno, pues al final tenemos salud, ¿no? Sí, así de que pues yo les dije, ¿no? Sin embargo, ya en la cuenta pública es cuando ya lo presenta el total, ¿no? O sea, ¿qué es la cuenta pública, Diana? En la cuenta pública tú lo que dices es de que pues sí, efectivamente me dieron 50 millones de pesos y pues con esos 50 millones de pesos me dieron 20 para rehabilitación, porque déjenme decirle, ahorita que decía Alma esto del mantenimiento que no se le ha dado a la ciudad, les comentamos así también de fun fact. Lo caro no es construir en las ciudades, lo caro es mantener. Claro. O sea, no cuesta pavimentar la calle, cuesta que sigan pavimentadas, no cuesta el poner un poste de luz, cuesta que siga funcionando el poste de luz. Es lo que realmente es caro. Bueno, ya una vez hecho ese comentario, en la cuenta pública tú vas reportando así que, pues este día la Secretaría de Hacienda me depositó del primer trimestre, me depositó en febrero, ¿no? Lo cual también es muy común, ¿no? Esa es otra cosa que es importante que varios tengamos en consideración si nos dedicamos a esto. Casi el primer trimestre nadie hace nada, ¿no? O sea, porque no hay dinero, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, porque no baja el recurso, decimos nosotros. Exacto, coloquialmente no baja el dinero, ¿no? O sea, así como nos dan las crudas de la crisis de enero, la cuesta de enero, pues adivinen que al gobierno también le da. Exacto. No eres el único que sufre, bebé de luz. Exacto. Entonces, pues digamos que a partir de abril es cuando comienza
comienza ya como que a tomar más circular. forma y a circular el dinero y ya salen reglas de operación para todos los programas y todos en chinga ya comienzan a trabajar, ¿no? Ahí es donde tú vas diciendo así de que me depositaron tanto y esto. Y lo que te comentaba la otra vez, ¿no? O sea, ahí se observa si efectivamente los reportes trimestrales coinciden con los movimientos que hiciste internos. Es muy difícil que te acepten una modificación presupuestal para servicios personales. Cuando tú abres esta paginita que te estamos comentando Diana y yo, y vas a ver estos cuadritos de Excel, así que te hacen que te tiemblen los ojos, vas a ver algo que se llama servicios personales, que hay un recurso etiquetado, y eso es justo lo que te dice Diana. Salarios, ese tipo de gastos son servicios personales. En teoría, el presupuesto de egresos, la ley de ingresos y todo lo que funciona en este país debe de funcionar conforme al plan sexenal, ¿no? El plan que presentan los... El Plan Nacional. Plan Nacional de Desarrollo. Que ahí tú tienes una cosa muy curiosa del Plan Nacional de este sexenio. Sí, dentro de todas las cosas bizarras que hemos visto, porque no hay otra manera de explicarlo, el Plan Nacional de Desarrollo que presentó este Ejecutivo Federal al inicio pues fue más que un plan. Existe una ley, ¿no? Y una vez más nos remontamos a que es una ley súper importante, súper vieja también, ¿no? O sea, existe de 1983. La neta, ese güey ya andaba en la política para ese año, ¿no? Sí. O sea, la debió de haber topado, güey. Sí, o sea, sí. Ese güey ya estaba aquí en este mundo, ¿no? Ajá. Sin embargo, no la hizo conforme a los criterios que establece esa ley, porque volvemos a lo mismo, no es un ensayo, no te están pidiendo... No es una carta al mexicano y a mexicano, no le está hablando a su base electoral. No. Tiene una responsabilidad como titular del Ejecutivo de hacer un plan que nos ilustre, nos ilumine el camino que va a estar él los 6 años ejerciendo aquí como titular del Ejecutivo. Exacto, para que lo entiendan así. En la campaña, él dijo, yo voy a llegar a. El Plan Nacional de Desarrollo debe decir cómo va a llegar a. En realidad, esta ley tiene esa intención de que digas, ok, si ya tuviste, o sea, lo malo es de que esa voluntad, ¿no? Como ya vimos, ¿no? Y lo que le comentaba a Alma, o sea, la ley general de la ley de planeación, solo es ley, no es ley general, tiene todos los parámetros necesarios, precisamente basados en indicadores económicos, macroeconómicos, políticos, sociales, para tú decir cómo voy a llegar a eso. Y debe de ser mediante ejes y debe de ser mediante metas, propósitos, y lo debes es un documento demasiado técnico. Que las metas, acuérdate, bebé de luz, que deben de ser medibles, observables. Exactamente. Entonces, ¿por qué les decía? Existe el rumor en Radio Pasillo que presenta esta carta a los Reyes Magos, Andrés Manuel al Congreso. De hecho, la recibe Porfirio. Si buscan por ahí el video de la sesión, es así la cara de Porfirio de me lleva la pituffichinga. O sea, neta. ¿Y qué es lo que sucede? Que días después llega otro documento, pero firmado por Ursúa, el ex secretario de Hacienda. Y sí cumple con esos parámetros, ¿no? Le decía yo a Alma, la Cámara de Diputados nuevamente tiene la facultad de revisar y decir, pues está chido, ¿no? Y dentro de estas revisiones, volvemos a lo mismo, cuando no haces las cosas bien, puedes crear hasta una crisis política, ¿no? Porque lo que decía la oposición era así, pues, ¿qué documento estamos revisando? ¿El que presentó el Ejecutivo Federal o el que presentó el Secretario de Hacienda, ¿no? Que dicen que por eso, me decías, ¿no? Que por eso Ahí es donde tiran las Barbies y dejan de ser mejores amigos, dejan de desayunar juntos en el recreo y todo eso. Dicen las malas lenguas, ¿no? El presidente y Ursúa, justo antes de que viéramos la renuncia así del secretario de Hacienda. Así es. ¿Qué te parece, Diana, si vamos ya cerrando este episodio? Y no sé si quieras comentar algo más que podamos ver de presupuesto antes de entrar a la cuenta pública, que la verdad es que a mí me gustaría que tuviéramos un episodio solo para cuenta pública y que nos explicaras muchísimo mejor cómo está ahí y el trabajo que hace la Auditoría Superior de la Federación. Pues miren, a manera de cierre, recuerden que todo lo que se planea, todo lo que hacen, todo como se mueve el país, siempre va a tener un marco jurídico. En el caso de la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación, su marco jurídico está sustentado en la Constitución Política, por obvias razones el artículo 74, que es el que habla de las facultades de la Cámara de Diputados, el 76 que habla de las del Senado, la ley de planeación, la ley federal de responsabilidad hacendaria, la ley de TESOFE, es muy importante porque TESOFE es el que le dice, no me regreses
hasta el dinero, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que esa ley es preciosa. Bueno, para todos los que tenemos TOC y nos encantan las cosas organizadas, lo que es Ley General de Contabilidad Gubernamental y mi especialización, que es Ley de Disciplina Financiera para entidades y municipios, o sea, son complementarias y son las que rigen, digámoslo ahorita, cómo se presentan las finanzas públicas en el país. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, por lógicas, y la Ley de Coordinación Fiscal, ¿no? Que ya les había dicho. Ese es el marco legal. O sea, como pueden ver, muy vasto. Hay demasiada ley para que... Como para que se la burlen. Diana, de verdad, muchísimas gracias por iluminarnos con tanta información, pero sobre todo por hacerla tan digerible y tan fácil, porque es que se nota a leguas tu conocimiento y tu expertise en esto para hacer algo tan ameno. Te voy a decir que la invitación está abierta para un siguiente episodio que nos hablemos de cuenta pública y de la Auditoría Superior de la Federación. Pues muchísimas gracias, Diana, una vez más. De verdad, le mandamos ahí un saludo especial a Julio Bonito. Muchísimas gracias también aquí al Chino que nos estuvo acompañando. Ay, pobrecito, ya se durmió, sí. Y pues nada, bebé de luz, te deseo de verdad una excelente semana con esta información. Espero que te hayamos movido algo por ahí como para que te puedas interesar muchísimo más en lo que vienen siendo las grandes discusiones del presupuesto que estamos a punto de verlas en la Cámara de Diputados. Así que te mando muchos besos, te mando muchos abrazos y bueno, pues bye. Bye.